Si lograron llegar hasta este punto es porque esa primera parte del ejercicio que se ve en la pantalla fue comprendido, funcionó bien. Y ahora vamos a ponerle un pequeño grado de dificultad a las cosas. Y es porque el ciclo for o los ciclos similares a for mejor son muy utilizados. Sin embargo, hay algunos aspectos que son debilidad y que más adelante vamos a lograr corregir con algo nuevo que vamos a ver en la próxima sesión que trabajaremos. Y esa debilidad tiene que ver con que, si ustedes se dan cuenta, al digitar un número que está dentro de una estructura for, ¿cierto? For abre aquí, cierra aquí. Aquí estoy digitando una variable que se llama num. Recuerden ustedes que una variable, en este caso mi variable num, es un espaciocito de memoria, ¿cierto? Entonces que cuando la persona digita un número, la primera repetición, la persona digita un 10, ese 10 va a quedar aquí guardado. En la segunda repetición la persona digita un 32. Entonces ese 10 ya no existe más, lo perdimos, ahora es un 32. Y así sucesivamente va a ocurrir las veces que sea necesario. Una debilidad que encontramos y que, encontraron las personas que desarrollaron el lenguaje mejor, tiene que ver con este tema de las variables cuando estamos utilizando una estructura repetitiva como for o alguna similar. Y es que cuando yo estoy capturando un número, cada vez que yo capturo ese número, el dato anterior se sobrescribe y se pierde. Entonces, en este caso, la forma como funciona este ejercicio es que lee un valor, lo captura en la variable, lo compara para saber si es mayor que 0 o no. Cuando lee el segundo valor, el que había guardado se pierde y ahora es el nuevo valor. Eso se hace las veces que sea necesario, en este caso pues lo que valga x. Y eso es un problema en caso de que nosotros necesitemos saber, por ejemplo, cuánto fue el total de los datos digitados, cuál fue el promedio de los datos digitados, cuál fue el máximo valor o el mínimo valor, cuál fue el segundo de todos los valores. En ese caso no tenemos, forma, de saber cuál fue el segundo, el tercero o el primero, porque cada vez que digitamos un dato, sobrescribe el anterior. Eso es lo que vamos a darnos cuenta en este corto video. Vamos a ver una forma que nos va a permitir al menos totalizar, es decir, cuánto fue el total de los datos ingresados y que nos diga cuántos datos cumplen con alguna condición, es decir, contar. De esa forma vamos a trabajar dos tipos de variable que son muy importantes. En este video empezaré a explicar de qué se trata y en la siguiente sesión trabajaremos ejercicios prácticos al respecto. La primera variable que se utiliza un montón es una variable que funciona como acumulador, es decir, una variable en la cual yo voy guardando los valores que van entrando por la variable, en ese caso num, y los voy guardando en otro lado antes de que se sobrescriban. De tal forma que si el problema me dice, dígame cuál fue el total de los números digitados o cuál fue el promedio de los números digitados, pues yo pueda utilizar esta variable que es como una variable auxiliar para decir la suma total fue tanto. Y la segunda variable que vamos a utilizar es una variable que es de tipo contador. Como la palabra lo dice, son variables que me van a permitir a mí llevar la cuenta de cuántos de los datos digitados cumplen con alguna condición. Pilas con lo que acabo de decir. El contador requiere que se cumpla alguna condición para poder contar. Por ejemplo, si hubiésemos estado allá presencial en el ambiente, yo les hubiera preguntado, necesito que me den su estatura y que ustedes mismos me digan cuántos tienen una estatura mayor a 1,75, por ejemplo. Si se dan cuenta, yo puse una condición, que la estatura sea mayor a 1,75. Entonces ahí sí se contaría cuántos son exactamente los que cumplen esa condición. Entonces de eso se trata esto que vamos a hacer. Lo haré en un ejemplo y ustedes lo implementan, lo verifican y en la sesión presencial podremos aclarar todas las inquietudes al respecto. Bien, para ello vamos a utilizar el código del video anterior, el código que ustedes ya implementaron.
para hacer un par de cosas que vamos a agregar. Aquí, donde es el número positivo, vamos a hacer que el programa, voy a colocarlo como anotación para que ustedes lo tengan ahí presente, como comentario. Vamos a hacer que el programa nos diga el total o la suma de los números positivos. Es decir, solamente los positivos me los va a ir acumulando o sumando el total de ellos en una variable que ya vamos a crear. Y en el caso de que sean negativos, vamos a decirle que nos cuente cuántos números negativos fueron. Lo voy a colocar aquí. Contar cuántos negativos. Para ello vamos a tener que crear un par de variables más. Una variable que va a servir como acumulador o el acumulado y otra que nos va a servir para llevar la cuenta, es decir, la variable contador. La cuenta de los negativos. Recuerden que aquí voy a sumarlos por lo que dice el ejercicio que me inventé en este momento. Y este es para decirme cuántos cumplen con una condición. Para ello entonces creamos dos variables más, las cuales necesariamente deben valer 0 al comienzo. Entonces puedo llamarlo, no sé, suma. Voy a llamarlo suma pos, porque va a ser la suma de los positivos. Y al comienzo, ese total debe valer 0. Es una condición que ustedes mismos van a darse cuenta por qué debe valer 0 al comienzo. Y lo mismo debe ocurrir con el contador. Entonces voy a llamarlo cuenta neg, es la cuenta de negativos. O cuenta, como ustedes quieren llamarlo. ¿Listo? Igual 0. En este caso he creado dos nuevas variables, una para sumar todos los positivos y una para contar cuántos son negativos. Bien, en este caso entonces vamos a empezar con el tema de sumar el total de los números positivos. Si ustedes se dan cuenta, la variable suma pos o suma positivos inicialmente vale 0. Lo que nosotros queremos es cada vez que llegue un número mayor que 0, un número positivo, vaya guardándolo ese dato aquí, en esta variable, y lo vaya sumando con el anterior. Miren cómo lo digo. Cada vez que se cumpla esa condición, entonces el número que se digitó se va a ir guardando en la variable suma y el número que va entrando se suma con el anterior. Inicialmente, el primer valor que tiene suma es 0. Cuando entra, por ejemplo, un 7, entonces ahora va a ser 0 más 7, o sea que ya hay 7. Después entra un 13, entonces 13 más 7, o sea que ya habría 20. Después llegue un 6, entonces 20 que había más 6, 26. Y de esa forma, todos los números positivos van a ser agregados, adicionados a la variable suma pos, que va a ser nuestro acumulador. Para ello, pues quisiera que, así como en el ejercicio anterior, tomaran una pausa para pensar cómo responder esta pregunta. Pausen el video antes de continuar. Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo debo hacer o qué debo hacer para que cada vez que ingrese un número se guarde en mi variable que se llama suma pos? Es decir, si yo tengo que poner la fórmula para sumar los positivos, ¿cómo lo haría? Recuerden que cuando yo pongo una asignación, lo que queda a la izquierda del igual es porque ahí va a quedar guardado. Entonces, en la variable suma pos, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo poner aquí en la fórmula para que me funcione? De tal forma que cada vez que llega un número se vaya guardando ahí. Tomen un minuto para ello, piénsenlo, inténtenlo. Pausen el video y yo continúo pensando en que ya lo hiciera. Entonces, en la variable suma pos, por si lo pensaron de esta forma, voy a almacenar el número que ingresa, ¿cierto? Si llega un número positivo, por ejemplo un 32, ese 32 va a ir a la variable suma pos. Pero yo les dije a ustedes que en la variable, en ese acumulador, debo sumar o debo guardar el número que entra más el dato que había anteriormente. Entonces lo único raro que hay aquí es pensar en cuál es el dato que había anteriormente. Como ustedes saben, por esa razón es que inicialmente vale 0. Para indicar que el dato anterior que había cuando digito el primer número pues valía 0, no había nada. Entonces yo digo, y siempre un acumulador va a ser así.
la variable, como la llame usted, en este caso se llama suma post o el acumulador, como lo quiera llamar, siempre va a ser igual al número que entra más lo que había en la variable suma post. Si usted no la llamó suma post, sino que la llamó total, entonces la fórmula sería total igual al número que entra más la variable total, sabiendo que total al inicio es 0. Entonces, repito a modo de ejemplo, si el primer dato que entra es un 40, entonces en suma post voy a guardar 40 más lo que había aquí, que al comienzo era 0. Después entra un 7, entonces en la variable suma post voy a guardar ahora el 7 que entra más lo que había anteriormente, que dije 40. Y de esa forma siempre se va a utilizar una variable de tipo acumulador. De esta forma siempre vamos a poder tener el total de los datos ingresados o de los datos medidos por el sensor, lo que yo necesite trabajar. Siempre será igual. La variable va a ser igual al número que se lee más lo que había en la variable, es decir, más ella misma. Y esto es una variable acumulador. Y ahora, para mostrarlo en pantalla, primero hagámoslo con el acumulador. Entonces, después de que se termina el for, para que no se repita, utilizamos un cout. Perdón, eso es entre comillas. El acumulado tal de los positivos es, y utilizo la variable en la cual se guardaron los positivos, que fue suma post. Pongo esto para hacer un salto de línea. Entonces, de esta forma, si se dan cuenta, dentro de un ciclo for yo puedo tener cosas muy básicas, así como puedo tener decisiones y cositas más que iremos viendo en el camino. Ya con esto, ustedes tienen en pantalla el acumulado total. Y en lo que respecta a las variables de tipo contador, que ustedes van a darse cuenta en los diferentes contextos donde vayan a aplicar la programación, va a existir contadores como en el PLC, como en el Arduino, como en el micro, como en cualquier sistema programable que ustedes vayan a utilizar. Generalmente se va a necesitar de una estructura que permita contar cuántas veces ocurre un evento. Por ejemplo, cuántas veces pasa un elemento metálico por el sensor inductivo, cuántas veces hay un elemento pesado sobre la báscula para saber cuántos dispositivos se pesaron, por ejemplo, cuántas veces se activa un final de carrera, cuántas veces se enciende o se apaga una máquina, en fin. Las variables, los contadores funcionan de una manera muy similar, que es lo que van a ver ustedes a continuación, teniendo en cuenta que nosotros siempre cuando contamos en nuestra cabeza lo hacemos de uno en uno, ¿verdad? Es decir, la primera vez vale 0, pero cuando ya ocurre algo ya vale 1, después vale 2, 3, etcétera, etcétera. Ese es el principio de funcionamiento de un contador y es casi lo mismo que lo que vieron hace un momentico en la variable acumulador que están viendo en pantalla. Entonces vamos a hacerlo a continuación. Dijimos que vamos a contar cuántos números negativos se digitaron. Entonces para ello lo hago aquí dentro de esta condición, porque aquí es si no es mayor que 0, entonces entra a esta condición, que es donde el número es negativo. Para contar los números negativos, entonces debo utilizar mi variable que yo llamé cuenta neg, de cuenta negativos. Ustedes pueden darle otro nombre si quiere. Cuenta neg es igual. Entonces, lo que queremos es que la variable cuenta neg aumente de 1 en 1. Entonces, cada vez que ocurra una condición, que es lo que no he puesto todavía, él va a aumentar de 1 en 1. Entonces, ¿cómo aumenta de 1 en 1? Entonces tenemos que decir que cuenta la variable cuenta es igual a cuenta más 1. ¿Y cuál es la condición? Generalmente, si yo no la tengo, tengo que utilizar un if, pero miren que aquí dentro ya está dentro del else. Entonces, ¿cuál es la condición? Si el número es mayor que 0, él nunca va a entrar aquí. O sea que nunca va a contar los negativos, sino que va a hacer esto que está aquí. Pero si el número, por eso está el else, si el número es menor que 0, es decir, si es negativo, entra a esta llave, escribe un texto, lo que habíamos puesto en el primer ejercicio, que es decir que el número es negativo, y aparte va a aumentarle 1 a la variable cuenta. La variable cuenta inicialmente valía 0,
pero como ya se leyó un número negativo, ahora se le suma 1. Si lee otro número negativo, se le suma otro, y así hasta tener al final la cuenta. Finalmente, repito, la idea es que vayan pausando a su ritmo el video, lo vayan implementando, vayan viendo los errores que tengan, y al final pues se implementaría esto para terminar el ejercicio. El total de negativos digitados fue. Entonces ahí va a aparecer cuántos negativos se digitaron y ahorita lo vamos a probar. Entonces la variable cuenta neg. Puedo ponerle un fin de línea si deseo. Listo. Vamos a compilar a ver si de pronto el instructor tiene algún error por ahí que se le haya olvidado algo. No lo hay. Entonces voy a ejecutarlo con poquitas repeticiones para que eso no se vuelva muy cansón. Voy a hacerlo con 4 nomás. Hay 4 datos. De hecho, bueno, ya les digo. Entonces digito un primer número, va a ser un número positivo que va a ser el 90. Listo, 90 es positivo. Ahora el segundo. Si se dan cuenta, como yo puse el acumulado total es y el total de negativos, lo puse por fuera del for. Cada vez que se repite, él no lo va a mostrar, sino que lo va a mostrar al final una sola vez. El segundo número, entonces pongamos uno negativo, menos 8. Pongamos otro negativo, menos 899. Un número ahí grandote, negativo. O sea que van 2, como pueden darse cuenta, 1, 2. Y finalmente voy a agregar un número positivo. 789. Entonces miren que él me dice, el acumulado total de los positivos es 879, porque sumó este. Bueno, solo 2. El primero que fue 90 y el segundo 789. Y el total de negativos digitados, entonces se dieron cuenta que puse ese número grandote y el menos 8, 2. Entonces ahí está funcionando una variable contador y una variable acumulador. La idea a continuación es que ustedes puedan hacer esta modificación, ese ajuste que se hizo sobre el ejercicio anterior, para que dejen funcionando las variables de tipo contador, las variables de tipo acumulador. Pónganlo a funcionar y tengan listas las preguntas para que en la clase siguiente, que va a ser presencial, podamos empezar respondiendo las preguntas a partir de aquí. Esto no se va a explicar desde ceros, vamos a empezar contando con que ustedes ya vieron cómo funciona, que lo implementaron, y a partir de ahí arrancaremos con algo que va a ser muy importante para quienes de pronto les interesa el tema o quieran revisar de qué se trata. Son una estructura de datos que se conoce como un array o se conoce como un vector, y son estructuras de datos que van a ser utilizadas cuando hacemos uso de estructuras como el ciclo for, entre otros. Y el vector va a ser una estructura de datos en la cual yo puedo guardar todos los datos sin necesidad de trasladar para otra variable ni nada por el estilo, sino que es una variable que tiene como varios cajoncitos que va a ser diligenciada y que voy a tomar los datos de ella haciendo uso del ciclo for. Ese será el tema de la próxima semana. Quedo muy pendiente de cualquier inquietud que tengan respecto a este pequeño tutorial o al anterior. Muchas gracias.